Saludos amigos, ya es habitual expresarle nuestro agradecimiento por su sintonía con esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Hoy es viernes, termina el fin de semana laboral para algunos, otros prosiguen la faena incluso hasta el domingo, pero es bueno saber que hoy es viernes. Así es que, como de costumbre, tendremos un menú bastante amplio, bastante variado en términos de informaciones y comentarios. Hoy vamos a tener a la doctora Pilar Viñafaña, nutrióloga clínica, hablándonos sobre la importancia de la vitamina D en el organismo. Así que no se pierdan este interesante consejo de salud aquí en Propuesta de la Noche con la doctora Pilar Viñafaña. Y en los demás vamos a seguir agotando temas que están en la palestra pública, temas que están siendo de interés por parte de la opinión pública nacional, pero después de estos compromisos comerciales estaremos ya compartiendo con ustedes tanto Ángel Barriuso como un servidor Manuel Jiménez. Retornamos en breve.
Don Ángel Barriuso, buenas noches. Yo siempre le pregunto cómo está usted, pero ya yo me sé que usted está bien y usted está tranquilo como siempre. Claro, yo soy más tranquilo con la tranca. Hay que decir que el viernes comenzó con una llovizna, pero el calor y la Pero temperaturas bastante altas. Sí, se mantiene así y como parte de estos movimientos que hay en estos momentos, ya sea condición del clima, los cambios climáticos, cualquier excusa, pero viene indicándose la posibilidad de que el año termine con todo el año lo que resta de año con el fenómeno del Niño. Y el Niño lo que trae sequía y mayor calor. La niña es distinto, la niña es más cariñosa. Sí, eso es verdad. Bueno, señores, donde está alta la temperatura es por los lados del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas. Todo parece indicar que se inicia un proceso que podría culminar con un juicio político a los integrantes de este organismo del Estado. Al menos 4 resoluciones han sido sometidas en la Cámara de Diputados que tienen como objetivo fundamental invitar a los miembros de este órgano colegiado para que de manera conjunta y de forma individual preguntarle sobre la situación interna de ese organismo. Las resoluciones han sido sometidas por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y los legisladores José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Restituyo. En sus proyectos, estos diputados buscan que el Pleno de la Cámara de Cuentas acuda al órgano legislativo para que en comisión general y de manera personal se escuchen los detalles de los conflictos internos en la institución que han sido expuestos por su presidente, Yanel Andrés Ramírez. En específico, el proyecto de Pacheco contempla la creación de una comisión especial para indagar en las actuaciones recurrentes de los funcionarios auditores y fue respaldada por el vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, y el congresista Ramón Bueno. Si se aprueba, la comisión hará sus recomendaciones al Pleno y tendrá 15 días para rendir un informe ante el hemiciclo. Barriuso, y la verdad es que uno no tendría más que lamentar la situación en que se encuentra la Cámara de Cuentas, tomando precisamente un detalle, y es el hecho de que en los últimos años este órgano ha venido de conflicto en conflicto. Uno no sabe si es la propia naturaleza, la composición de este pleno lo que origina los conflictos, pero sí es evidente que aquí debería pensarse no solamente en el factor emocional de los miembros que integran este organismo, sino también hasta qué punto son gente respetuosa de lo que se conoce como la regla democrática. Es decir, en la regla democrática mayoría se impone a minoría. Pero en el caso de la Cámara de Cuentas, al parecer, el presidente, yo tendría que hurgar mucho en los estatutos de la Cámara de Cuentas para conocer cuál es la función y el desempeño propio del presidente. Porque lo que se ve es que el presidente sencillamente está como una figura más o menos decorativa, un hombre que tiene que implementar lo que decide el Pleno. Y regularmente es precisamente en las decisiones que toma el Pleno donde surgen los conflictos. Y estos conflictos surgen en principio de manera interna, pero se van agravando hasta que salen a la luz pública, y entonces ya cuando salen a la luz pública se ve el Congreso en la necesidad de actuar, como ha sucedido en este caso. En este caso es la Cámara de Diputados quien toma la iniciativa para iniciar esta investigación, porque en el Senado de la República no ha habido el interés primordial, determinante para afrontar la situación. Primero, tú recordarás que a Yanel Ramírez, 2 empleadas, abogadas de este órgano, lo acusaron de acoso laboral. El Senado de la República barajó y trató más o menos de ver cómo resolvía este problema de manera amigable y no ejerciendo su función de fiscalizador. Y este problema
se fue prolongando hasta que tuvo el Ministerio Público que tomar carta en el asunto e iniciar un proceso de investigación en contra del presidente de este órgano. Entonces, ¿qué ha sucedido? En medio de este problema, entonces surge el otro problema, que es la discrepancia entre los miembros del Pleno. Y esto sale a relucir después que el propio presidente, Yanler Ramírez, reconoce en un programa de televisión que él es un preso de confianza, que solamente está limitado a que ejecutar lo que decide el Pleno. Aún, dice él, está en contra de la ley. Pero ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que esta situación conlleva a que ese órgano, el Pleno de la Cámara de Cuentas, según informe de prensa, tiene 6 meses que no se reúne. Y en esos 6 meses que no se reúne, el Ministerio Público lo está inquiriendo por encuestas, auditorías especiales que están pendientes de resolutar, pendientes de concluir, para ello encaminar investigaciones que tienen en curso. Esas encuestas, esas auditorías no le llegan. Entonces yo decía ayer que todo esto provoca una situación de descrédito, una situación de desconfianza por parte de la opinión pública frente a un órgano tan vital, porque la Constitución de la República le confiere el sagrado deber de fiscalizar la ejecución presupuestaria, no solamente del país, del gobierno como tal, sino de cada una de las instituciones que componen el Estado Dominicano, no solamente del gobierno central, sino también de las instituciones descentralizadas y autónomas del Estado. Entonces, sí, la Cámara de Cuentas se mantiene en un conflicto permanente, en una situación donde los propios miembros de ese pleno no se ponen de acuerdo, no firman las encuestas que sus auditores realizan. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una debilidad institucional bastante seria, y a esto se debe que la Cámara de Diputados ya inicie un proceso formal que podría culminar en un juicio político. Bueno, si el Pleno famoso tiene 6 meses que no se reúne, y luego también ha trascendido que de un plan de trabajo no han podido cumplir el 90%, entonces eso es inoperante, no están haciendo las tareas para las cuales fueron asignados, independientemente de quién manda ahí dentro. Porque se supone que es un organismo colegiado. Colegiado es porque las decisiones son en la totalidad de su universo. Dado que viene en esa situación de anormalidad y bajo el cuestionamiento público, y más básicamente por el tema moral y ético, que ya es suficiente, y dado los antecedentes de otras cámaras de cuentas que tampoco han dado la talla porque se dilatan en situaciones de conflictos internos dentro de ellos mismos, personales y cosas de esta naturaleza, ya es justo y necesario que el Congreso, ya sea la Cámara de Diputados, ya sea el Senado, tome las decisiones del lugar a los fines de que esto termine. Si lo que corresponde es que se les enjuicie o se les llame, se les convoca al grupo para conocer sus versiones y de ahí en adelante que la Cámara de Diputados y o el Senado tome las decisiones, pienso que ya eso es lo que hay que hacer, en la razón de que ellos trabajan un tema delicado, como tú bien dices, que es la de auditar el bien público. Si es auditar y velar por el buen manejo de los recursos, del dinero que sale de nuestro presupuesto, pues entonces no podemos tener un organismo muerto. Algo hay que hacer ahí dentro, y las únicas decisiones las tiene el Congreso Nacional para estos fines. Me parece que ahí no hay que entrar, que el Congreso no entre tanta chercha y que con esto no se haga un yun, que estemos como empatanados, porque no hay razón de ser, porque entonces se va desacreditando todo. Y yo vengo diciendo que estas designaciones de funcionarios públicos tienen que ser revisadas a los fines de que tengamos mayor calidad en las decisiones que asumimos, en vista de que designamos personas que a lo poco tiempo ya están bajo el cuestionamiento público. Así es. Y bueno, vamos a ver en qué resulta todo esto, pero la opinión pública no puede estar permanentemente sometida
a una situación de estrés con un órgano tan vital, repito, para la transparencia y pulcritud del manejo de los fondos públicos, es decir, de manera recurrente. Entonces, sí, ya aquí habrá que ver mucho el perfil de los candidatos a formar esta Cámara de Cuentas. Barriuso, recientemente surgieron especulaciones, surgieron algunos comentarios a propósito de una visita sorpresiva para la prensa que realizó Quirino Ernesto Castillo a la Procuraduría General de la República. Quirino Ernesto Castillo, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, cumplió condena de 10 años porque él negoció con los fiscales. Posteriormente regresó al país y recuperó todos sus bienes, es decir, así de la noche a la mañana. Pero esta visita que realizó Quirino Ernesto Castillo a la Procuraduría General de la República, donde de acuerdo a los informes se reunió con la directora de persecución de este órgano, Jenny Berenice Reynoso, como te dije, causó especulaciones. Pero al parecer, hoy, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, precisamente, parece que arroja un poco de luz de el por qué Quirino Ernesto Castillo visitó la Procuraduría General de la República. Dice esta nota que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, denunció que está siendo víctima de amenazas y un chantaje vía WhatsApp de parte de una persona que asegura estar relacionada con Quirino Ernesto Paulino Castillo. De acuerdo con su denuncia, la persona le indica en mensajes que Paulino Castillo manda a cobrarle 13 millones de pesos que alegadamente le entregó en el año 2005, así como a un juez de la Suprema Corte de Justicia fallecido y a otras personas para evitar su extradición hacia Estados Unidos. Así lo hace saber Ramos Castillo en un informe enviado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, a la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, y al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, el 14 de abril pasado. 4 días después de ese informe, Paulino Castillo acudió a la sede de la Procuraduría General de la República sin que trascendieran los motivos de la visita. La fiscal Ramos Castillo explica en el informe que la persona le indica en el mensaje vía WhatsApp que de los 13 millones devuelva 4 millones con carácter urgente y que sean llevados de forma física a la oficina de un dealer ubicado en la avenida Núñez de Cáceres de la capital. Sostiene que ese mensaje establece que el dinero sea entregado al hermano de Quirino, Danilo Paulino Castillo, y que de lo contrario utilizarían otros métodos que no conlleva comunicación. Es decir, que aquí lo que yo entiendo que debe hacer el Ministerio Público es investigar la naturaleza de estos WhatsApp, porque no solamente se trata de WhatsApp, hay una amenaza implícita contra la fiscal del Distrito Nacional. No es la primera vez que la fiscal Rosalba Ramos se ve más o menos envuelta en algún tipo de conflicto que busca de alguna forma desmeritar su ejercicio como fiscal del Distrito Nacional, pero aquí están ya los detalles que ofrece esta fiscal sobre el origen de estos mensajes y ver realmente en qué concluye el Ministerio Público, porque es un caso que debe ser investigado. Claro, ella ha puesto una papa caliente en manos de los ministerios públicos y con suficientes elementos, porque si tiene los WhatsApp, tiene nombres en ese WhatsApp y tiene tanto detalle como ella describe en su denuncia, pues es suficiente como para que el Ministerio Público profundice, y no tiene que profundizar tanto porque se ve como tan evidente, aparentemente. De ahí en adelante, eso hay que se tomarán las decisiones del lugar. Pero también la denuncia de la propia fiscal refleja como esas debilidades que tenemos todos, que como que arrastramos, puesto que en teorías lo que se dice ahí, presuntamente Quirino repartió dinero en
el sistema judicial para que evitaran que lo fuera. Pero ese dinero no funcionó porque finalmente fue extraditado. Sí, no funcionó, pero la debilidad está en el propio sistema que ha recibido dinero. Entonces, si recibió dinero esta persona, presuntamente, ¿qué cuánto dinero se reparte en el sistema judicial a los fines de evitar determinadas decisiones? Bueno, lo que sí que es un trato que, digo, es una denuncia que el Ministerio Público está en la obligación de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, porque no se trata de cualquier persona. Estamos hablando de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, estamos hablando de un juez de la Suprema Corte de Justicia fallecido, y estamos hablando de otras personas que no se identifican, pero que en definitiva arroja muchas incógnitas sobre el ejercicio, el desempeño de la judicatura en sentido general. Claro. Así es que vamos a esperar, porque como ella está rindiendo este informe, igualmente habrá que esperar que se investigue de manera pronta, que yo supongo que en el caso de Jenny Berenice Reynoso ya esta investigación se inició, porque supongo que esa visita que realizó Quirino Ernesto Castillo a Jenny Berenice Reynoso tiene que ver precisamente con esta denuncia que está haciendo la fiscal Rosalba Ramos. Sí, evidentemente que están vinculadas la actuación de la visita de este señor, más esta denuncia, que la denuncia como para que dejar las especulaciones y como que caen en el terreno concreto. Sí. Bueno, hay un tema internacional, un tema que nos atañe a nosotros como República Dominicana, y es la situación de los migrantes en la frontera con México. Se ha acumulado una presencia bastante numerosa de inmigrantes centroamericanos, caribeños, pero incluso de la India, y también de México y Centroamérica en la frontera con México. Se habla de miles. En un lado, por ejemplo, en la zona del Paso, Texas, que es la frontera con Estados Unidos, se está hablando de que ahí se acamparan hasta 4,000 inmigrantes, y es una situación bastante difícil la que se está creando actualmente. Por ejemplo, dice que la Casa Blanca apuntó ayer jueves que no espera reciprocidad por parte de México en el refuerzo de la frontera común cuando falta una semana para el fin de la normativa migratoria título 42, que supondrá el despliegue de 1.500 militares estadounidenses para apoyar en tareas migratorias. No esperamos que este despliegue de fuerza adicional precise de algún tipo de acción recíproca por parte de México, apuntó a una conferencia de prensa John Kerry, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Entre ambos países, añadió, hay un buen diálogo, tanto para abordar el narcotráfico como la migración ilegal, y Estados Unidos está agradecido por la disposición del gobierno mexicano de continuar recibiendo y alojando a los inmigrantes que están intentando ilegalmente entrar en Estados Unidos. Este próximo 11 de mayo se pondrá fin al título 42, una medida que adoptó el entonces presidente republicano Donald Trump, y después continuó el mandatario demócrata Joe Biden, para expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia del COVID-19. Para prepararse ante los posibles problemas que genere el fin de esta normativa por el posible aumento del flujo migratorio, se desplegarán en la frontera 1.500 militares estadounidenses para apoyar a los agentes de la patrulla fronteriza. Es decir, Estados Unidos está expuesto a un posible caos en la frontera con México, porque además de los miles de migrantes que ya desde hace un tiempo bastante largo se han aglomerado en esa frontera, lo que sucede es que ahora muchos inmigrantes están a la espera de que el final de ese título 42, para pensar que pueden ingresar a los Estados Unidos sin ningún tipo de restricción, solicitar asilo y permanecer en los Estados Unidos hasta que las autoridades migratorias norteamericanas
decidan sobre esa solicitud. Pero lo que se tiene entendido es que esto no operaría de esta manera. Y entonces ahí es que se está hablando de que se podría generar un posible caos en la frontera con México. Ayer el expresidente Donald Trump dijo que desde la Florida que Estados Unidos no puede sobrevivir a 2 años más de invasión de inmigrantes, en una declaración en la que arremetió contra la política migratoria del presidente Joe Biden, porque hay que recordar que todo esto se está dando en el marco de una campaña electoral en los Estados Unidos. Dice que el motivo de la declaración grabada en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, es la probable derogación del título 42, una política adoptada por el republicano cuando era presidente para la expulsión inmediata de inmigrantes en la frontera con la excusa de la pandemia. El título 42, que se prevé finaliza el 11 de mayo, ha permitido más de 2.5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en el año 2020. Sobre el final de lo que califica como una exitosa política, el exmandatario, es decir, Trump, pronosticó cientos de miles de personas llegarán ese día y esto significará un caos completo y total y una total anarquía y un número ilimitado de solicitantes de asilo fraudulentos inundarán Estados Unidos sin control. No están controlados, nadie tiene idea de dónde vienen, no saben si están sanos, si están enfermos, si están locos o vienen de las cárceles. Decenas de miles de inmigrantes ilegales ya se han concentrado en el lado mexicano de la frontera. Es decir, que Trump trata de sacar partido político a esta situación que indudablemente obligará tanto a demócratas como a republicanos a llegar a algún tipo de acuerdo, porque tienen días, es decir, estamos hablando de la semana entrante que expire este título y ya Estados Unidos tendrá que tener definido qué hacer en caso de que se produzca una avalancha de inmigrantes pensando que no podrán ser deportados por la anulación del título 42. Sí, es una situación conflictiva para los Estados Unidos y más en medio de esta campaña con un Donald Trump que es de oposición radical contra la inmigración, ya legal o ilegal. Él responde a toda a un concepto en contra de los inmigrantes. Muy a pesar de que la historia de Estados Unidos es la historia de los inmigrantes permanente y constante, se formó así, pero Donald Trump es de esta escuela, de este grupo de nacionalistas a ultranza que llaman, y Donald Trump en eso es radical. Sin embargo, Estados Unidos en la parte formal ha ido avanzando con esto, como ellos mismos dicen, con México para ir regularizando el tema fronterizo. Y que diga que ha ido avanzando con el gobierno mexicano, pues mucho, porque López Obrador también es una persona cerrada y casi parecida a Donald Trump, aunque luzca más sensible, luzca más abierto, más liberal, pero es una persona también con ciertos criterios muy nacionalizados, muy nacionalistas, mejor dicho, la palabra más nacionalista, así parecido a Donald Trump en ese sentido, aunque ideológicamente se separen, se guarden cierta distancia. Y López Obrador, con respecto a Estados Unidos, no es tan colaborador. Sin embargo, el hecho que digan los norteamericanos que ya han avanzado, pues mucho decir. Obvio que esa debilidad que existe en la frontera, los norteamericanos que podrían tener más necesidad de que aquello se tranque y se resuelva, pues ya han tomado la iniciativa y la han tomado diciendo que van a montar todo un ejército. Recordemos que hace un tiempo también, cuando comenzaban a entrar, creo que en el gobierno de Donald Trump, fueron apaleados un grupo de migrantes en la misma frontera, incluso niños. Y aquello fue bastante crítica en contra del gobierno de aquel entonces. Mira, yo no creo que los mexicanos sean tan tontos para no saber que la raíz de este problema empieza precisamente por la actitud del gobierno de México frente a la avalancha de inmigrantes que llegan a su frontera con Guatemala. Es decir, México se hace de la vista gorda, le permite el ingreso a México
incluso en muchos casos le concede un permiso migratorio temporal para que estén en México y esos inmigrantes van a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Lo que tú estás señalando es importante porque ¿qué pasó durante la administración de Trump? Trump emplazó a López Obrador a tomar medidas para controlar ese flujo migratorio en la frontera mexicana con Guatemala, porque de lo contrario estaría imponiendo sanciones a México. Y en esa ocasión López Obrador movilizó al ejército y a la policía, lo colocó a lo largo de la frontera con Guatemala y de alguna manera trató de frenar este éxodo migratorio. Pero llegó la administración Biden, los demócratas son más tolerantes frente a la propia migración porque precisamente por eso, inmediatamente Biden llegó a la presidencia de los Estados Unidos, se desató ese flujo desde Centroamérica hacia México, hacia la frontera de los Estados Unidos, porque esa gente, en algunos casos movido por ONG y movido por algunas organizaciones, entendieron que la frontera con un gobierno de Biden estaría abierta. Y eso generó la situación que está afectando ahora mismo la frontera. Es decir, que México, vuelvo y repito, permite esta entrada de inmigrantes, ya está tal tope porque esto le está creando problemas internos a México. Tú recuerdas el incendio que ocurrió donde murieron 49 migrantes y eso incluso ha motivado que se inicie un proceso judicial contra el director de migración en México. Pero vuelvo y repito que ya Estados Unidos tiene internamente una situación bastante difícil que los migrantes lo tienen en Nueva York, sobre todo porque el gobernador de Texas ha tomado una política de que los inmigrantes que son detenidos en las calles de Texas, del estado de Texas, lo monta en un autobús y lo manda o a Chicago o a Nueva York, porque son estados protectores de los inmigrantes indocumentados y entonces él dice, bueno, aquí yo no puedo lidiar con esto, como ustedes son tolerantes frente a esta migración, encárguense ustedes de esto. Y en Nueva York esto ha generado una crisis incluso que ha obligado a la gobernación y la alcaldía a aumentar el presupuesto de asistencia a estos inmigrantes que en muchos casos son llevados a casa de acogida porque no pueden deambular por las calles sin hacer nada, porque no pueden laborar, son inmigrantes indocumentados. Y entonces todo esto le ha generado una situación bastante difícil a Biden y ahora con lo que se expone con la derogación del título 42 que fue creado por Trump precisamente para deportar a todo inmigrante que cruzara la frontera de manera isofacta, inmediata. Sí. Pero ahora, como se cae esto el 11 de mayo de este mes y no se conoce de ninguna iniciativa de la Casa Blanca frente a un juez para mantener este título migratorio, ¿qué hará Estados Unidos frente a estos inmigrantes que están a la espera precisamente de la derogación de este título? Porque eso ellos suponen, aunque no sea real, pero suponen que inmediatamente se deroga ese título, ellos pueden cruzar la frontera y solicitar asilo. Claro, y son 4,000 que hay mientras tanto esperando, 4,000 mal contados. Bueno, 4,000 solamente en una parte de la frontera. Sí. Pero ahí se está hablando de más de 15,000 o 20,000 gente. Claro. Es decir, son muchos. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Vamos a retornar con la doctora Pilar Viñafaña, que ha sido bastante paciente. Está aquí en los estudios esperando que nosotros terminemos nuestra perorata sobre temas nacionales e internacionales, pero esperen ahí que ella va a tratar un tema de salud interesante, la importancia de la vitamina D en el organismo. Retornamos en breve.
Buenos amigos, tal como lo prometí antes de la pausa, tenemos con nosotros la doctora Pilar Viñafaña, nutrióloga clínica. Vamos a conversar sobre un tema de salud que siempre resulta muy interesante porque todos necesitamos vitamina D y no siempre tenemos la cantidad de vitamina D que necesita el organismo. Vamos a escuchar las orientaciones de la doctora Viñafaña sobre este tema y al mismo tiempo saludarla, doctora, porque la estábamos extrañando por aquí, sus amigos televidentes que le siguen los viernes ya la estaban extrañando. Ay, sí, de verdad, muchísimas gracias, señor Manuel, y a toda la audiencia que nos permite ayudarles y orientarles un poco en lo que es salud y nutrición. Sí. Así que muchas gracias por el espacio y vamos a hablar un poquito, como bien decía el señor Manuel, sobre vitamina D. Lo primero es saber qué es la vitamina D y como bien decía nuestro querido y estimado señor Manuel, no todos tenemos las cantidades necesarias, sobre todo en estos tiempos modernos. Entonces, ¿qué es la vitamina D? La vitamina D es una prohormona, es decir, aparte de que es una vitamina que necesitamos, forma parte de los micronutrientes, es una prohormona. ¿Qué significa ser una prohormona? Que es precursora de cosas y de esas cosas son esas hormonas, esos mensajeros que ayudan a que nuestro organismo entonces tenga las indicaciones necesarias para poder funcionar. O sea que la vitamina D no es cualquier cosita, sino que es una cosa muy grande que nosotros necesitamos tratar de que dentro de nuestras acciones, dentro de nuestra alimentación y también si necesitamos o requerimos suplementación, hacerlo de la manera adecuada. La vitamina D, aparte de que es una prohormona, también la tenemos en dos versiones. O sea, viene como si fueran dos versiones, la vitamina D2 y la vitamina D3, que es la que mayormente usted ve en los suplementos nutricionales. La vitamina D2 es la que nosotros podemos adquirir por medio de la alimentación de los vegetales y ella está dada por un esterol. Los esteroles es como el primo hermano del colesterol, pero en las plantas. Y ya la vitamina D3, que es el colecalciferol, que es el que nosotros mayormente utilizamos para suplementar a los pacientes o el que nosotros adquirimos por medio del sol. A todo el dermatólogo que me escuche por allí, tranquilo que yo voy a dar pautas normales, necesarias, que no incurran en un daño en nuestra piel y por ende en otras repercusiones. Lo primero es que nosotros tenemos que entender que la vitamina D para ser sintetizada de manera más adecuada es a través del sol, la vitamina D3. Entonces nosotros tenemos que exponernos al sol para poder adquirir de manera adecuada esa vitamina D. Ahora, ¿nos vamos a exponer al sol todo el tiempo, a cada momento? No. La sugerencia que mayormente nos dan, e inclusive los dermatólogos están de acuerdo, es tratar de utilizar ese sol de la mañana, ese sol de 8 a 10 y media de la mañana, un tiempo constante. Mientras más morenitos somos, mientras más melatonina tenemos, más tiempo en el sol debemos exponernos para poder sintetizar esa vitamina D, que es precursora de muchas cosas, que les voy a hablar más adelante. Una de las principales funciones que se le da a la vitamina D es en ese metabolismo. El metabolismo tiene que ver, para explicarles, todo lo que tiene que ver con nuestra funcionabilidad de producir energía, de eliminar toxinas, todo lo que ocurre en nuestro organismo. Entonces, en el metabolismo tiene varias funciones. Una de ellas es el eje calcio-fósforo. Y la vitamina D interviene directamente allí. ¿Para qué? Para ayudarnos a mantener una salud ósea adecuada. Esa es la mayor vinculación que hemos tenido con la vitamina D. Por ende, personas, inclusive las mujeres, es muy importante nosotros saber cómo están sus niveles de vitamina D para saber cómo vamos a suplementar y cómo está esa deficiencia de calcio, si la tienen, para saber cómo vamos a suplementar. Muchas veces la osteopenia y la osteoporosis no es directamente una deficiencia de calcio, es una deficiencia de que no tiene cómo absorberse de manera adecuada ese calcio que usted está adquiriendo en su alimentación. Y lo que lo va a ayudar es esa vitamina D. Otra de las funciones que tenemos nosotros y que últimamente los estudios están arrojando, o la vinculación más bien que tiene la vitamina D, es que se ha visto mucho la incidencia por deficiencia de vitamina D en ciertos tipos de patologías no transmisibles, como es el cáncer, la esclerosis múltiple e inclusive enfermedades cardiovasculares. Cada día los estudios nos arrojan más evidencia de que hay una relación de esa deficiencia de vitamina D con estos eventos que te hablamos o estos tipos de patologías. Y otra de las funciones que más me gusta a mí y que nosotros vivimos una pandemia y es esa funcionalidad que tiene la vitamina D con nuestro sistema inmune, es decir, nuestro sistema de defensa. No sé si recuerdan que todos nos volvimos covidólogos, aquí todo el mundo sabía, había muchísimos tipos de tratamiento, había una disyuntiva, había muchas disputas, pero todos sabemos que independientemente del tratamiento convencional, siempre se hablaba de nutracéuticos.
Es decir, esos tipos de suplementos que vienen dentro de una matriz alimentaria, no es el alimento per se, pero ya vienen dados entonces en una cápsula, una pastilla, en un polvito. Y siempre se nos recomendaba en COVID uno de los nutracéuticos distintos, el zinc, por mencionar alguno, la vitamina C que usted sabe, y también la vitamina D. Inclusive, en el tiempo de COVID se habló y están los estudios que decían la vinculación que había, de que había una mayor morbimortalidad por COVID por deficiencia de vitamina D. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que le estoy hablando, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué nosotros debemos tener nuestros niveles óptimos de vitamina D? Primero, tenemos que saber cómo la tenemos. Segundo, qué tipo de paciente soy, porque hay mucha suplementación que hacemos por ahí y la hacemos sin supervisión médica. Hay vitamina D3 sola, hay vitamina D3 combinada con K2, que es un potencializador muy bueno, pero no en todos los casos puedo utilizarlo. Y ahí es que está la situación, mi querido señor Manuel, de que nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a suplementar a nuestros pacientes, cómo vamos a suplementar a las personas. Una persona que se considere sano, pues puede tomar una vitamina D y usarla también con K2. Pero si tiene un antecedente de quizás situaciones cardiovasculares, nosotros tenemos que ver si vamos a suplementar o no con K2. Porque la vitamina K tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con la coagulación. La K2, aparte de eso, ayuda con la densidad ósea, a mantener esa densidad ósea, pero tiene que ver con la parte de coagulación. Y una persona que haya tenido una eventualidad en donde se ha visto afectada su coagulación, nosotros no podemos venir y decir, vamos a darte vitamina D3 con K2 porque eso es lo que se está usando en el mercado, sino que tenemos que ser conscientes cómo vamos a suplementar, qué vamos a hacer, qué tiempo, qué periodicidad también. Doctora, disculpe, en el caso, por ejemplo, de ejecutivos que están trabajando normalmente bajo techo, ¿qué cantidad de vitamina D, por ejemplo, tendría que consumir y durante qué tiempo? Mire, eso va a depender de cómo nosotros encontremos sus niveles, pero de un resultado de un análisis. De un análisis que hagamos, nosotros tenemos que medir cómo está esa vitamina D. Pero lo siguiente sí es tenerlo. Menos de 10,000 unidades no le va a servir para nada a una persona que tiene una deficiencia de vitamina D o una insuficiencia de vitamina D. Yo soy pro de que a partir de los 10,000 unidades en adelante comencemos a suplementar al paciente. Si tiene una deficiencia muy marcada, 10,000 unidades todos los días dadas y con un vehículo que le ayude, porque es una vitamina liposoluble, es decir, que su solubilidad va a ser en un medio graso. Y yo siempre recomiendo a los pacientes que para tomar esa vitamina D use un vehículo graso. Aceite de coco, aceite de oliva, una alimentación que tenga un alimento graso suficiente para que cuando vaya a hacer la suplementación encuentre un vehículo y le permita potencializar y utilizar ciertamente esa vitamina D de la manera adecuada. Nosotros tenemos que ver la periodicidad en los pacientes. No se repone tan rápido una deficiencia de vitamina D. Eso es importante que los pacientes lo sepan porque somos muy asiduos a desesperarnos, sobre todo en esta vida moderna, porque todo nos lleva muy rápido, eso lo entiendo, pero también, así mismo como usted llegó a una deficiencia por mucho tiempo de no exponerse al sol y por mucho tiempo de quizás no absorberlo o tenerlo de la alimentación adecuada, pues entonces, así mismo, nuestro organismo necesita los tiempos y los parámetros para poder entonces llegar a tener esa reposición de una manera adecuada. Todos nosotros, aunque vivimos en un país tropicalísimo, con mucho sol y sobre todo nos estamos dando cuenta cómo van las temperaturas en estos días, hay mucha deficiencia de vitamina D. Tengo muchos pacientes que llegan al consultorio con deficiencias e insuficiencias. También cuando hago esas dinámicas en las redes, noto que los pacientes tienen esa deficiencia e insuficiencia y por ello entonces traigo este tema a la mesa porque la vitamina D va a ayudar a nosotros poder servir a subir nuestro sistema de defensa, a eliminar muchísimas condiciones que ya les mencioné como que puede ser un factor de riesgo para muchísimas condiciones cardiovasculares y por último ayuda a mejorar nuestra absorción de calcio y por ende ayuda a esas mujeres que están en esa etapa de premenopausia y menopausia a evitar la osteopenia y la osteoporosis. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Pilar Viñafaña, nutrióloga clínica, por estas orientaciones de salud que nosotros esperamos que ustedes hayan asimilado de manera muy correcta. Así que gracias, doctora, y buen fin de semana. Siempre a su orden, gracias, igualmente. Bueno,
Señores, un tema que ha acaparado la atención mundial es la denuncia de Rusia de que Ucrania, supuestamente recibiendo órdenes de los Estados Unidos, intentó eliminar a Vladimir Putin con drones que atacaron el Kremlin. Vamos a dejarlo con este video antes de entrar en cualquier tipo de consideraciones sobre esta denuncia, pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió realmente en Moscú. Así que adelante, director. Este miércoles el gobierno ruso difundió un video de lo que aseguró es un ataque con drones perpetrado supuestamente por las fuerzas ucranianas con la intención de matar al presidente Vladimir Putin. En el clip publicado por embajadas y medios rusos en redes sociales se muestra cómo un dron se acerca al Kremlin antes de estallar. En otra filmación se ve una columna de humo encima de un edificio por la noche, por lo que el gobierno ruso afirma que Ucrania intentó atacar la residencia oficial con 2 drones. Hasta el momento no ha sido posible verificar dichas imágenes con fuentes independientes. Según el Kremlin, los sistemas rusos de radar de guerra electrónica entraron en acción para poner fuera de servicio a los 2 drones. Por su parte, el presidente ruso Dmitry Medvedev fue más allá, al pedir la eliminación física del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de quien dijo no es necesario ni para firmar la paz de Ucrania. Hitler no estuvo presente en la firma de la paz al término de la Segunda Guerra Mundial, añadió en declaraciones que causaron polémica. Sin embargo, Ucrania rechazó cualquier implicación en el supuesto ataque. No hemos atacado a Putin, dijo Zelensky, quien se encuentra de visita oficial en Helsinki, capital de Finlandia. Barriuso, esta invasión de Rusia a Ucrania ha desatado las pasiones entre gente que depende del lado que estén. Es decir, hay gente que son prorrusos, que creen lo que dice Rusia, y hay gente, por ejemplo, que están con Occidente y Estados Unidos y Ucrania, y entonces se aferran mucho a lo que diga Ucrania. De todas maneras, a mí particularmente me resulta bastante cuesta arriba creer que Ucrania se aventurara a un ataque fallido al Kremlin con drones. Primero habría que preguntar cómo llegaron estos drones hacia Moscú, es decir, desde Ucrania, porque habría que suponer que estos drones entonces, tipo película, lo operó un comando ucraniano que estaba en Moscú o cerca o próximo a Moscú, que es donde está la sede del Kremlin. Operaron estos drones con una capacidad de vuelo bastante amplia y que llegaran hasta el Kremlin para resultar prácticamente en nada, porque ahí se ve que estalla como si fuera un cohete en la cúpula del Kremlin, no hay mayores consecuencias. Y entonces, ¿cómo de ahí se desprende de que el objetivo era atentar contra Putin? Bien, eso está sujeto a mayor profundidad de investigación, pero recordemos que obviamente que si uno quisiera cuestionar todo aquello, se supone que el Kremlin, Rusia, debe tener bastante protección ambiental, dada la que vive en amenaza permanente. Claro, porque si se acerca un dron, se puede acercar un cohete, un misil de largo alcance con consecuencias fatales. Es decir, que uno pensaría que en el Kremlin no hay ningún tipo de seguridad. Yo creo que eso es un cuento de Putin. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido como siempre de su sintonía y les deseamos buen fin de semana.